fue el chico blanco del sur de Estados Unidos que convirtió el rock and roll en un fenómeno mundial. El otro, un niño afroamericano que desde los escenarios familiares terminó redefiniendo el pop y el espectáculo como nadie más. Hablemos hoy de Elvis Presley y Michael Jackson, dos figuras tan distintas pero con algo en común. Ambos transformaron la música para siempre y se ganaron un título que pocos pueden reclamar, el Rey. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Agradecemos tu suscripción y recuerda activar la campana para no perderte ningún combate. Prepárate porque lo que vas a escuchar no es un simple recuento de éxitos, sino un viaje al corazón de dos leyendas que marcaron a generaciones enteras y dejaron cicatrices que todavía sentimos. Los orígenes. Elvis Presley nació en 1935 en Tupelo, Mississippi, en una familia humilde. Creció en un entorno marcado por la pobreza del sur de Estados Unidos, rodeado de himnos gospel en la iglesia y de la música afroamericana que lo influenció profundamente. Desde joven entendió lo que era vivir con poco, y esa mezcla cultural fue la chispa que encendió su estilo único. Por otro lado, Michael Jackson llegó al mundo en 1958 en Gary, Indiana. También criado en un hogar obrero y numeroso, su infancia estuvo marcada por disciplina extrema y exigencias durísimas, especialmente de su padre, que moldeó al pequeño Michael para el estrellato. Mientras Elvis soñaba desde una cabaña modesta, Michael se preparaba desde los 5 años para los escenarios, cargando un peso enorme a muy corta edad. Aquí el contraste es brutal. Uno fue un joven blanco que absorbió la música negra y logró entrar en un mundo que aún estaba atravesando por el racismo. El otro, un niño afroamericano que tuvo que abrirse paso en una industria que lo miraba con lupa mientras luchaba por no perder su niñez. En esta primera ronda, quien gana es Michael Jackson. Su origen no solo fue difícil, sino que lo marcó de una manera irreversible, recordándonos el costo humano de una infancia robada por la fama. Si desde el inicio la vida de Michael estuvo condicionada al sacrificio, ¿fue eso lo que después lo llevó a la grandeza o también a la tragedia? El estrellato. Elvis Presley irrumpió en los años 50 como un terremoto cultural. Su voz grave, capaz de moverse entre el gospel y el blues, se fusionó con el country para dar forma al sonido que pronto se llamaría rock and roll. Lo que lo convirtió en un fenómeno no fue solo su música, sino su presencia. El movimiento de cadera que desató histeria juvenil fue visto como una amenaza para la moral tradicional. En programas de televisión como The Ed Sullivan Show, incluso lo filmaban desde la cintura para arriba, intentando censurar su sensualidad. Aún así, nada pudo frenar su ascenso. Canciones como Heartbreak Hotel en 1956 y Hound Dog convirtieron a Elvis en el primer gran ídolo de masas de la música moderna. Su salto al cine multiplicó su alcance. Entre 1956 y 1969 filmó 31 películas, muchas criticadas por su calidad, pero que cimentaron su imagen global. Con giras agotadas, ventas millonarias y la devoción de millones, Elvis no solo vendía discos, representaba la nueva voz de una juventud que quería romper reglas. Michael Jackson, 3 décadas después, tomó esa semilla y la transformó en un bosque entero. Desde los Jackson 5 ya era un niño prodigio, pero su carrera en solitario lo llevó a un nivel jamás visto. En 1982 lanzó Thriller, el álbum más vendido de la historia, con más de 66 millones de copias certificadas. Pero Michael no se detuvo ahí. Reinventó la manera en que se consumía la música. Sus videoclips no eran simples acompañamientos. Thriller, Beat It y Billie Jean fueron mini películas que dominaron MTV y lo convirtieron en el rey del pop. En el escenario, Michael elevó la experiencia a un espectáculo total. Coreografías precisas, luces, efectos, trajes icónicos y, por supuesto, el legendario Moonwalk presentado en 1983 en el especial Motown 25, que quedó tatuado en la memoria colectiva.
Aquí el espejo es claro. Elvis abrió la puerta de la cultura juvenil y colocó a la música como fuerza central en la revolución social de los años 50. Michael heredó ese escenario y lo llevó a otro nivel. Transformó cada canción en una experiencia visual, global y atemporal. Esta ronda también la gana Michael Jackson, porque no solo conquistó el planeta, lo rediseñó a su medida, marcó estándares en la producción musical, en los conciertos y en el marketing del espectáculo que siguen vigentes más de 40 años después. El impacto cultural. Elvis Presley no solo cantó, reconfiguró el mapa cultural de los años 50. Antes de él, la música popular estaba fragmentada. El gospel vivía en las iglesias afroamericanas, el blues en bares oscuros del sur y el country en emisoras rurales. Elvis tomó esos sonidos, los mezcló y los llevó a la radio y a la televisión con una energía que explotó como dinamita. Su aparición en programas como The Ed Sullivan Show fue más que entretenimiento, fue un terremoto moral. Jóvenes lo idolatraban por su rebeldía, mientras sectores conservadores lo tachaban de corruptor de menores. Esa tensión generacional hizo que Elvis se convirtiera en símbolo de la primera gran cultura juvenil globalizada. Pero su impacto también abre debates incómodos. ¿Fue Elvis un puente o un ladrón cultural? Gran parte de sus ritmos y gestos provenían de tradiciones afroamericanas, mientras músicos negros eran marginados de las grandes cadenas y de los escenarios principales. Un artista blanco lograba la fama mundial usando esas mismas formas. Elvis nunca negó sus influencias, incluso las reconocía, pero el sistema cultural de la época amplificó su voz mientras silenciaba a quienes habían creado el sonido original. Esa paradoja marca su legado cultural. Abrió puertas, pero no para todos. Michael Jackson, 3 décadas después, no solo heredó esa revolución, la universalizó. Con los Jackson 5 ya había demostrado que un grupo afroamericano podía conquistar audiencias masivas en los 70, pero fue en los 80 cuando redefinió lo que significaba ser un artista global. Con Thriller, Michael convirtió cada lanzamiento en un evento planetario y, lo más importante, rompió barreras raciales en la industria del entretenimiento. MTV al inicio apenas transmitía artistas blancos. Fue gracias a Michael que la cadena comenzó a programar videos de artistas negros en rotación alta, cambiando para siempre la representación en los medios. Su impacto cultural no se quedó en la música. En la moda, sus chaquetas rojas, guantes brillantes y zapatos negros con calcetines blancos siguen siendo símbolos reconocibles en cualquier parte del mundo. En la danza, creó movimientos como el moonwalk, que se convirtieron en patrimonio cultural global, aprendidos por niños en todos los continentes. En la televisión y el videoclip, transformó un formato promocional en un arte narrativo. Thriller es más que un videoclip. Es un cortometraje que aún hoy se estudia como referente creativo. En la cultura global, su influencia llegó a países que nunca habían recibido a Elvis en directo. Michael fue el artista que más giras internacionales hizo hasta entonces, uniendo a millones de personas en torno a un mismo fenómeno cultural. En resumen, Elvis abrió la puerta de la rebelión juvenil y puso al rock en el centro de la cultura popular. Michael Jackson tomó ese modelo, lo expandió a escala mundial y lo usó para cambiar estructuras sociales y mediáticas, especialmente en relación a la representación de artistas afroamericanos. Esta ronda la vuelve a ganar Michael Jackson, porque su huella no se limitó a la música, sino que atravesó la televisión, la danza, la moda y los medios de comunicación globales, y sobre todo porque ayudó a abrir caminos para otros artistas negros en una industria que históricamente los había marginado. Hasta este momento, ¿quién es tu ganador? ¿Eres Team Elvis o eres Team Jackson? El precio de la fama. El éxito deslumbrante de Elvis Presley y Michael Jackson no llegó gratis. Ambos pagaron un costo altísimo y sus historias muestran el reverso oscuro de ser el rey. Elvis Presley vivió la fama como un torbellino. En los años 50 pasó de ser un chico de Memphis a convertirse en el hombre más famoso del planeta.
pero esa exposición lo devoró. El ejército lo alejó de los escenarios en 1958 y cuando volvió, Hollywood y las giras lo exprimieron con un ritmo sobrehumano. Su manager, el coronel Tom Parker, lo trató más como producto que como persona, decidiendo películas mediocres y contratos que desgastaban a Elvis física y emocionalmente. En los 70 su salud se desplomó. Abusó de medicamentos, sobrepeso y un aislamiento cada vez mayor en su mansión Graceland. Murió en 1977 con solo 42 años. Elvis se convirtió en un mito, pero también en un recordatorio brutal de cómo la industria puede consumir a sus ídolos hasta dejarlos vacíos. Michael Jackson, décadas después, repitió el mismo patrón en versión moderna y mediática. Desde niño vivió bajo presión. Su padre Joe lo forzó a ensayar hasta la extenuación, lo castigaba y lo moldeó como niño prodigio. La adultez no le trajo descanso. La fama global lo encerró en un mundo surreal, mansiones con zoológicos, cirugías constantes, cambios físicos y una persecución mediática sin tregua. Sus relaciones personales eran diseccionadas en público y sus excentricidades se convertían en titulares mundiales. A esto se sumaron las acusaciones de abuso infantil, juicios mediáticos y una pérdida de reputación que nunca logró recuperar del todo. Aunque nunca fue condenado legalmente, el escándalo lo persiguió hasta su muerte. Como Elvis, también cayó en el abuso de fármacos para dormir y soportar el ritmo de su vida. En 2009, con solo 50 años, murió de una sobredosis de Propofol, justo cuando planeaba su gran regreso con la gira This Is It. Ambos fueron víctimas del mismo monstruo, la fama, una industria que idolatra, exprime y descarta. Esta sección no la gana ninguno. Aquí no hay victoria, los dos perdieron y el mundo también, porque el costo de su grandeza fue su propia vida. Esta sección nos deja una reflexión clara para ti como espectador. ¿Vale la pena la gloria si te consume antes de tiempo? El daño y la huella. Ambos dejaron huellas profundas, pero de naturaleza muy distinta. Elvis Presley fue un ícono que abrió puertas, pero también dejó tras de sí una grieta cultural imposible de ignorar. Su éxito llevó sonidos afroamericanos, el blues del Delta, el gospel de las iglesias negras, el rhythm and blues de los barrios marginales, a audiencias blancas que antes los rechazaban o despreciaban. El problema es que, en ese proceso, los artistas que originaron esos ritmos quedaron relegados, invisibles y mal pagados. Mientras Elvis se convertía en el rey del rock, figuras como Big Mama Thornton, Sister Rosetta Tharpe o Chuck Berry no recibieron ni la misma visibilidad ni los mismos ingresos, a pesar de haber influido directamente en su estilo. Así, Presley no solo simbolizó el ascenso del rock and roll, sino también el modelo de una industria que explotaba el talento negro sin reconocerlo con justicia. En lugares como Memphis, Graceland es hoy un santuario turístico, pero para muchos también es un recordatorio de las desigualdades que moldearon la música del siglo XX. Michael Jackson, por su parte, dejó una huella igualmente ambivalente. Su impacto artístico es indiscutible. Llevó el pop a la cima, elevó el videoclip a obra de arte y marcó a generaciones con su música, estilo y filantropía. Donó millones de dólares, compuso himnos de unidad como We Are the World y creó puentes culturales que trascendieron fronteras. Sin embargo, su historia también quedó marcada por la controversia. Las acusaciones de abuso infantil, los juicios mediáticos y la obsesiva cobertura de su vida privada no solo dañaron su imagen, sino que generaron debates éticos profundos. ¿Qué pasa cuando el ídolo que adoramos enfrenta denuncias graves? ¿Hasta qué punto la industria protege a las víctimas o protege a la estrella? La fascinación por Michael, alimentada por el mercado de idolatría global, creó un efecto en el que su talento a menudo eclipsaba preguntas urgentes sobre responsabilidad y justicia. En ambos casos, el daño trasciende al individuo. Elvis refleja el costo de una industria cultural que cimentó sus bases sobre la apropiación sistemática y las desigualdades raciales. Michael refleja el costo de una sociedad que convierte a los ídolos en dioses intocables, incluso frente a acusaciones que deberían ser tomadas con total seriedad.
El ganador de esta ronda es Elvis Presley. ¿Por qué? Porque más allá de los escándalos personales de Michael, lo que Presley representa es un daño estructural y duradero, la normalización de un modelo económico-cultural que favoreció a intérpretes blancos sobre creadores negros. Ese patrón no solo marcó el rock and roll, sino que definió las reglas del negocio musical durante décadas, dejando heridas que aún se discuten hoy en debates sobre racismo, apropiación cultural y justicia en la industria artística. Y aquí viene el veredicto final. ¿Quién gana este duelo histórico? Tras sopesar orígenes, estrellato, impacto cultural, el precio personal de la fama y el daño social, la decisión es compleja y deliberada. Michael Jackson se lleva la victoria simbólica en este duelo, porque tiene un alcance cultural y global. Michael transformó formatos, videos, coreografías, producción de espectáculos, que hoy son la norma. Su influencia atraviesa continentes y generaciones. También tuvo cambios en la industria, ayudó a abrir espacios mediáticos y comerciales para artistas negros a escala masiva. Y una gran innovación artística. Hizo del videoclip una forma narrativa, elevó la danza a elemento central del pop y estableció nuevos estándares de producción. Y aquí te dejo una advertencia necesaria. Ganar aquí no significa mejor persona ni el que menos causó daño. Michael pagó un precio enorme y dejó heridas reales. Sus acusaciones y el sufrimiento de las víctimas son parte indelegable de la historia. Elvis, por su parte, ayudó a definir la industria y también contribuyó, involuntaria o voluntariamente, a dinámicas culturales dañinas. Entonces, te toca a ti. ¿Estás del lado del creador que reinó sobre la televisión y rompió fronteras radicales en MTV? ¿O del ícono que inventó el estrellato masivo tal y como lo conocemos hoy? Déjalo en los comentarios, queremos leer tu elección y por qué. Si te apasionan estos choques donde la música se cruza con la historia y la moral, suscríbete y activa la campana. Tenemos más duelos que desempolvar. Músicos, líderes y leyendas cuyas sombras merecen ser examinadas sin mitos. Recuerda, no venimos a aplaudir a nadie incondicionalmente, venimos a entender, a cuestionar y a aprender. ¿Listo para el próximo choque? Nos vemos en Estructuras Imposibles.